El hombre en busca de sentido, por Viktor Frankl, audiolibro resumen. Las desgarradoras experiencias del autor en un campo de concentración. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale al like y a la campanilla de notificaciones para que te lleguen más avisos de audiolibros y audiolibro resúmenes. Continuamos. Sinopsis. Publicado originalmente en 1946, El hombre en busca de sentido detalla las desgarradoras experiencias del autor y psicólogo Viktor Frankl durante su internamiento en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Ofrece información sobre cómo los seres humanos pueden sobrevivir a situaciones insuperables, aceptar el trauma y, en última instancia, encontrar un significado. Nota sobre el autor. Viktor Frankl fue un neurólogo y psiquiatra nacido en Austria, así como el fundador de la logoterapia, una forma de psicoterapia. Después de sobrevivir a los campos de exterminio nazis, escribió varios libros sobre cómo encontrar el sentido de la vida. Introducción. Descubre cómo las terribles experiencias de un hombre lo ayudaron a formular una visión única de la naturaleza humana. Es simplemente imposible que nadie más que los sobrevivientes sepan cómo era la vida de un prisionero en un campo de concentración nazi. Solo podemos imaginar cómo las personas sobrevivieron cada día y cómo lograron mantenerse cuerdas cuando estaban rodeadas de atrocidades. Viktor Frankl, el mismo, un sobreviviente de los campos, ayuda a explicar cómo lucharon los prisioneros del régimen nazi. Estas experiencias también proporcionaron a Frankl evidencia para su teoría psicológica, la logoterapia, que explica cómo, para prosperar y en circunstancias más extremas, sobrevivir, necesitamos descubrir nuestro significado personal de la vida. Estos capítulos explican tanto los hallazgos de Frankl en los campamentos como su desarrollo de la logoterapia. Aquí descubrirás cómo encontrar sentido a tu vida, cómo los campos de concentración chuparon la esperanza de los prisioneros y cómo algunas personas pueden encontrar el humor incluso en las peores situaciones. Capítulo 1. La primera reacción de los prisioneros ante los campos de concentración fue de conmoción, primero en forma de esperanza, luego de desesperación. Hoy en día todo el mundo tiene al menos cierta conciencia de los actos horribles e inhumanos que se llevaron a cabo en los campos de concentración de Alemania y Europa del Este bajo el régimen nazi. Asimismo, los objetivos de la violencia nazi durante el Holocausto tenían al menos una idea del terrible destino que les esperaba. Debido a esto, uno pensaría que la reacción inicial al ingresar a los campamentos habría sido de miedo. Las reacciones, sin embargo, se dividieron en tres fases distintas. La primera fase comenzaba al llegar al campo, o incluso mientras los reclusos eran transportados. Los presos estaban tan conmocionados por lo que estaba sucediendo que trataron desesperadamente de convencerse a sí mismos de que, de alguna manera, todo estaría bien. La mayoría de los prisioneros habían escuchado historias horribles sobre lo que sucedió en los campos, pero cuando ellos mismos fueron enviados allí, se dijeron a sí mismos que las cosas serían diferentes para ellos. Los que llegaran al campo de exterminio de Auschwitz, por ejemplo, fueron enviados a la izquierda o a la derecha al salir al tren. Un grupo para trabajos forzados y otro para ejecución inmediata. Sin embargo, ninguno de ellos sabía lo que significaban estos grupos. Debido a la conmoción de llegar al campo, los prisioneros sucumbieron a la ilusión del indulto, creyendo falsamente que la línea que estaban adentro, de alguna manera, significaría un escape de cierto destino. Durante esta primera fase, los prisioneros que aún no se habían acostumbrado a los horrores del campo estaban terriblemente asustados por todo lo que sucedía. Los presos recién llegados no podían soportar la intensa experiencia emocional de ver a otros presos ser castigados de las formas más brutales por las ofensas más triviales. Enfrentados a una brutalidad grotesca, pronto perdieron la esperanza y comenzaron a ver la muerte como una especie de alivio. La mayoría, de hecho, consideró el suicidio como una salida, tal vez agarrando la cerca eléctrica alrededor del campamento. Capítulo 2. Después de unos días en el campo, los prisioneros caían en un estado de apatía que les permitía concentrarse en sobrevivir. Después de su conmoción inicial, los prisioneros pronto, entre comillas, se acostumbraron al horror y la muerte que les rodeaba, por lo que se volvieron emocionalmente aburridos. En cambio, todos sus pensamientos y emociones se centraron en la supervivencia, en lugar de reflexionar sobre sentimientos como el amor o el deseo. Por ejemplo, los prisioneros en su mayoría hablaban e incluso soñaban con comida o cualquier otro tipo de satisfacción vital que sustenta la vida y que normalmente damos por sentado, pero que estaba severamente limitada en los campos. Mientras los prisioneros se escondían del horror en la primera fase,
Las emociones aburridas de la segunda fase actuaron como un escudo, dándoles la constitución para vivir las crueldades cotidianas de los campos y aprovechar cualquier oportunidad para mejorar sus propias posibilidades de supervivencia. Por ejemplo, después de que varias personas murieran durante un brote de tifus en uno de los campos, los prisioneros de la segunda fase ya no sentían asco ni lástima al mirar los cadáveres. En cambio, vieron la oportunidad de agarrar restos de comida, zapatos u otras prendas de vestir del prisionero ahora fallecido. No había un final previsible para su tiempo en el campo que no fuera a manos de los guardias, lo que dejó a los prisioneros incapaces de imaginar que la vida todavía tenía algún significado. Por lo general, vivimos para el futuro, hacemos grandes planes y nos emocionamos al ver cómo se desarrollará nuestra vida. Los prisioneros en los campos, sin embargo, tenían una visión completamente diferente. Para ellos no había entusiasmo por el futuro, ni siquiera había un futuro. Nadie sabía cuándo o si su condena en prisión llegaría a su fin. La mayoría de los presos pensaban que sus vidas ya habían terminado. Simplemente, entre comillas, existían en el campamento. Renunciaron a vivir porque no tenían objetivos que alcanzar. Capítulo 3. La vida después de la liberación de los campos a menudo se caracterizó primero por un sentimiento de incredulidad y luego por amargura. Los prisioneros que tuvieron la suerte de sobrevivir a los campos de concentración tuvieron que enfrentarse a un nuevo desafío tras su liberación. La mayoría había pasado tanto tiempo en los campos que llevar una vida normal se volvió muy difícil. Inmediatamente después de su liberación, los presos no pudieron comprender su libertad. Acostumbrados a un estado de apatía emocional, no pudieron cambiar inmediatamente su perspectiva. Al principio, los prisioneros no podían experimentar placer ni alegría. Habiendo soñado tantas veces con la liberación, la encontraron irreal cuando finalmente llegó. Después de ser liberados, muchos prisioneros sintieron que después de toda la brutalidad que se les había infligido, era su turno de infligir daño a otros. Habiendo tenido que sufrir tal inhumanidad, tenía mucho sentido para ellos buscar algún tipo de compensación, por ejemplo, vengándose de los guardias en los campos. Además, los presos liberados no siempre recibieron la cálida bienvenida que imaginaban que recibirían cuando regresaran a casa. Desafortunadamente, muchos prisioneros regresaron a casa solo para descubrir que su familia había sido asesinada y sus pueblos convertidos en escombros. Pero su amargura no era solo por la pérdida de familiares y amigos. Esperaban compasión, esperando que su sufrimiento fuera comprendido. Sin embargo, con demasiada frecuencia, las personas con las que hablaban después de la liberación, aquellos que nunca habían visto un campo de concentración, solo se encogían de hombros y decían que ellos también habían sufrido, por ejemplo, el racionamiento y los bombardeos. Si bien volver a una vida normal ciertamente no fue fácil para los prisioneros liberados, después de un tiempo, la mayoría de ellos lograron disfrutar de sus vidas una vez más y estar felices de haber sobrevivido al Holocausto. Capítulo 4. Los presos se concentraron en su vida interior para distraerse de lo que estaba sucediendo en el mundo real. Hasta ahora hemos visto cómo sufrían los prisioneros dentro del campo. Pero ¿cómo fue posible proteger su cordura y sobrevivir a los horrores? En esencia, todo se reducía a donde colocaban su enfoque. Para algunos, imaginar a sus seres queridos y recordar el pasado hizo posible escapar mentalmente del terror y la brutalidad de su entorno. De hecho, aquellos que pudieron encontrar al menos un poco de felicidad en sus recuerdos, a menudo pudieron sobrevivir mejor que otros. En la brutal realidad de los campos no tenían alivio, ya que se veían obligados a realizar trabajos forzados en el frío con poco más que harapos en la espalda. El amor, sin embargo, podría traerles satisfacción. Una agradable conversación con sus seres queridos, aunque solo fuera en su imaginación, era algo que los guardias del campamento no podían quitarles. Incluso los fragmentos más pequeños de memoria pudieron brindar alivio, cosas mundanas como encender las luces en sus propias habitaciones en casa. Algunos de los prisioneros encontraron consuelo sumergiéndose en la naturaleza y el humor. Una puesta de sol idílica o un lindo pájaro podían ofrecer a los reclusos un fragmento de felicidad, aunque fuera fugaz. Los presos organizaban pequeñas reuniones durante su hora de almuerzo, durante la cual intentaban distraerse de su realidad, por ejemplo con canciones u otras pequeñas actuaciones. Incluso hubo momentos raros en que los prisioneros encontraron su sentido del humor. Este
humor a menudo implicaba imaginar el futuro después de ser liberados y bromear sobre cómo sus rutinas de campamento podrían afectar situaciones posteriores. Por ejemplo, sentados a la mesa de la cena familiar, podrían olvidar dónde estaban y pedir sopa del fondo del tazón, donde se encontrarían los pocos guisantes nutritivos en las ollas del campamento. Capítulo 5. La mayoría de los presos aceptaron su destino, pero algunos trataron de tomar decisiones siempre que pudieron. La libertad de elegir, ya sea eligiendo nuestra ropa, nuestros almuerzos o las organizaciones benéficas a las que donamos, es algo que todos damos por sentado. Por supuesto, en los campamentos no se podía dar nada por sentado. La capacidad de decidir por uno mismo adquirió un significado completamente nuevo. La mayoría de las decisiones eran una cuestión de vida o muerte, y muchos presos tenían miedo de tomarlas. A veces, por ejemplo, se ordenaba a los prisioneros que fueran a otro campo. Sin embargo, a los prisioneros se les mantuvo en la oscuridad sobre el verdadero destino y el significado de la transferencia. Los guardias a veces se referían a estos como, entre comillas, campos de descanso, pero nadie podía estar seguro de que no lo estuvieran conduciendo a las cámaras de gas. Entonces, una vez que los presos se dieron cuenta de que serían enviados a otro lugar, algunos se desesperaban por cambiar esa decisión. Esto a veces era posible si trabajaban más duro para sus captores, por ejemplo, ofreciéndose como voluntarios para turnos adicionales. Sin embargo, también existía la posibilidad de que su nuevo campamento realmente les brindara alivio. Sencillamente, no había forma de que supieran qué decisión sería la mejor, y por lo tanto, muchos presos decidieron que no debían intervenir en su destino. Sin embargo, había otros presos que estaban decididos a mantener hasta las más mínimas libertades, y por lo tanto, aprovechaban cualquier oportunidad para tomar decisiones. A pesar de sus miserables condiciones, estos presos intentaron, en la medida de lo posible, vivir de acuerdo con sus propios valores. Su vida espiritual, por ejemplo, era algo que no se les podía quitar. Aunque es posible que tengan que abandonar sus rituales, aún pueden decidir cumplir con altos estándares morales. Por ejemplo, algunos presos daban pan a los más necesitados, aunque ellos también tenían hambre. Capítulo 6. Según la logoterapia, nuestra motivación para actuar surge del sentido de nuestra vida. El autor presenció muchas escenas terribles en los campos. Durante ese tiempo se dio cuenta una y otra vez de que las personas necesitaban sentido en sus vidas para tener algo que anhelar. De hecho, los prisioneros que pudieron mantener este significado fueron más fuertes y resistentes que aquellos que lo habían perdido. Esta observación ayudó a confirmar muchas ideas de su propia teoría de la psicoterapia o logoterapia, que postula que nuestra búsqueda de significado es la mayor motivación de nuestras vidas. Hay investigación que apoya esta idea. Por ejemplo, en un estudio de la Universidad de Johns Hopkins se preguntó a los estudiantes qué consideraban central en sus vidas. La gran mayoría, el 78%, informó que encontrar un propósito y significado en la vida era lo más importante para ellos. Cuando somos incapaces de encontrar sentido en nuestras vidas, nos quedamos con lo que se conoce como un vacío existencial. Las personas que no pueden vivir de acuerdo con sus valores o sienten que sus vidas no tienen sentido, encontrarán una especie de vacío en su interior. No tienes que sufrir un trauma serio para experimentar el vacío existencial. Solo toma la neurosis de domingo, generalizada, por ejemplo, que ocurre cuando las personas comienzan a relajarse después de una semana estructurada de trabajo duro, solo para darse cuenta de que sus vidas están totalmente desprovistas de sustancia. La logoterapia tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar un sentido y así prevenir las consecuencias negativas que podrían resultar de un vacío existencial persistente. Capítulo 7. No hay un sentido general de la vida. La vida de cada uno tiene su propio significado específico en un momento dado. Sabiendo lo importante que es encontrar un propósito en la vida, nos quedamos preguntándonos cómo hacemos para encontrar el nuestro. De hecho, muchas personas creen que para tomar las decisiones correctas en la vida primero deben descubrir el propósito de su vida. La logoterapia, sin embargo, sugiere que lo contrario es cierto. Es cómo actuamos y es la responsabilidad que sentimos hacia nuestras elecciones lo que determina nuestro significado. Por ejemplo, los prisioneros en los campos de concentración que pudieron mantener un propósito en la vida lo hicieron en base a las decisiones que tomaron.
La decisión de buscar la belleza en la naturaleza o ayudar a otros en mayor necesidad les dio un propósito, la comprensión de que no estaban vencidos y podían seguir adelante. Una consecuencia de esto es que nuestros significados no tienen que ser los mismos. De hecho, cada uno tiene su propio sentido de la vida. Si le preguntas a un gran maestro de ajedrez cuál es la mejor jugada, te dirá que no existe la mejor jugada en general. Sin embargo, hay un mejor movimiento dependiendo de las diferentes situaciones durante el juego. Lo mismo se aplica al significado de la vida. No hay significado general de la vida, y el significado de la vida depende del conjunto único de circunstancias y decisiones de cada individuo. La logoterapia tiene como objetivo ayudar a las personas a comprender la posibilidad de que sus vidas pueden tener sentido y que cada uno tiene que descubrir el propósito de su vida de acuerdo con sus propias decisiones. El sentido de la vida no tiene restricciones. Por ejemplo, puedes descubrir que tu nuevo trabajo en una empresa de reciclaje te ofrece un significado personal. Por ejemplo, sentir que es parte de una contribución positiva al mundo. O podrías ir más allá de lo personal e involucrar a la sociedad y a los intereses sociales. Conciencia, por ejemplo, ver la mejora en la vida de otras personas. Capítulo 8. Puedes manejar tus miedos persiguiéndolos activamente. Aunque el objetivo final de la logoterapia es ayudar a los pacientes a encontrar el sentido de la vida, esa no es su única aplicación. La logoterapia también ha desarrollado una serie de técnicas que son útiles para las personas que han desarrollado trastornos mentales, por ejemplo, después de experimentar un vacío existencial. La logoterapia puede lograr esto enfocándose en los factores internos en lugar de los externos que afectan a los pacientes. En la psicoterapia normal, el paciente es analizado y sus miedos neuróticos explicados por su entorno y otros eventos y circunstancias externas. En contraste, la logoterapia asume que las personas son capaces de tomar decisiones y definir el propósito de su vida independientemente de su entorno. Esta comprensión básica es necesaria para ayudar a las personas a darse cuenta de que realmente controlan sus miedos y ansiedades para lograr resultados a largo plazo. ¿Pero cómo? La logoterapia hace uso de este extraño fenómeno. Cuando tememos que algo suceda, a menudo sucede, pero cuando tratamos de forzar que algo suceda, nunca sucede. Imagina que tienes un amigo nervioso que tiene miedo de sonrojarse frente a otras personas. Como siempre está pensando en eso, inmediatamente comienza a sonrojarse cada vez que está en una multitud. En esta situación, la logoterapia utiliza algo llamado intención paradójica, en el que se le pide al paciente que haga exactamente lo que le da miedo. Tu amigo nervioso, por ejemplo, podría comenzar a intentar sonrojarse tanto como sea posible cada vez que esté cerca de otras personas. Pronto notará que cuando intenta forzarlo no pasa nada y así perderá el miedo a sonrojarse. Resumen final. Nuestro éxito y a veces nuestra propia supervivencia depende de nuestra capacidad de encontrar el sentido de nuestra vida. Esto no tiene que ser algo grandioso o existencial. Tu propio significado personal, dependiendo de tus circunstancias inmediatas, funcionará bien. Hasta aquí el audiolibro resumen del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Si aún no estás suscrito, suscríbete, dale al like y a la campanilla para que recibas notificaciones cuando vuelva a colgar nuevos audiolibros y audioresúmenes. La verdad que darle al like y compartir me ayuda mucho y me da muchos ánimos a seguir con esto. Comparte para que el conocimiento y la sabiduría llegue a más gente y haya más conciencia en este universo. Que tengas un día maravilloso. Chao.